Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Dios nos acompañe hoy. Le pido que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente para poder entender el mensaje que Él desea transmitirnos. Hoy, mis queridos hermanos, creo que vamos a aprender una lección sumamente importante para todos nosotros. Con seguridad a muchos no nos va a gustar, pero hoy vamos a tener que aprender qué es lo que significa someterse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Espero que con honestidad tratemos de entender este asunto, ¿verdad? Lo digo porque confío y espero que todos podamos encontrarnos en el reino de Dios. Así que, sin más dilación, mis queridos hermanos, vamos a entrar en el texto y a ver qué es lo que nuestro Dios nos quiere revelar, ¿verdad? Perdón. La reflexión de hoy está titulada Ninguno puede servir a dos señores. Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios. Cristo no dice que el hombre no querrá servir a dos señores, ni que no deberá servirlos, ¿verdad? Cristo no dice esto, sino que no puede hacerlo. Es decir, o estamos con uno, con Cristo, o estamos con el otro espíritu. Pero no podemos servir a los dos al mismo tiempo. Y eso también tenemos que entenderlo en el contexto de que a veces tenemos la sensación de que el Espíritu Santo se va, viene, se va, viene. Eso no es exactamente así, mis queridos hermanos. Es verdad que recibiremos a lo largo de nuestra vida unas cuantas oportunidades, ¿verdad?, en donde podemos conocer la verdad, apartarnos por un tiempo, ¿verdad?, de la verdad, volver al mundo, ¿verdad?, vivir una vida no conforme con la realidad de Dios. Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, después de un tiempo de que hemos errado y volveremos, pedimos perdón, nos arrepentimos, ¿verdad?, y el Espíritu Santo vuelve de nuevo a hacer esta obra en nosotros de purificación, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado porque corremos el peligro, cuando actuamos de esta manera, de que el Espíritu Santo no vuelva. Recordad que este en realidad es el rechazo a la verdad, es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, esto no es un juego, esto es un tema serio y es precisamente lo que aquí trata de decirnos. Cristo no dice que el hombre no querrá servir a dos señores, porque en realidad es lo que queremos. Nosotros queremos estar con Cristo, pero vivir como el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo no dice que el hombre no querrá servir a dos señores, ni que no deberá servirlos, ¿verdad? Es decir, no deberá servir a dos, sino que tiene que servir solo a uno, pero, fijaos lo que dice, sino que no puede hacerlo. Y no puede hacerlo precisamente por lo que dijimos antes, es decir, no podemos jugarnos con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Podemos cometer el error. Es probable que al pedir perdón y arrepentirnos y tal, el Espíritu de Cristo pueda volver, pero debemos de tener cuidado porque esto no es un juego. Si volveremos, corremos a apartarnos, ¿verdad?, del Espíritu de Cristo, corremos el peligro de que, aunque riendo, hayamos cometido ya el pecado contra el Espíritu Santo y es probable que no pueda volver, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado con este asunto porque no es para nada un juego, por eso es el Espíritu Santo. ¿Entendéis? Nosotros con nuestra mente pecaminosa, aquí nos parece que todo es relativo. Cuidado porque para Dios eso no tiene nada de relativo, en términos absolutos. Si realmente entendemos el gran sacrificio que Dios ha hecho por nuestro pecado, ¿verdad?, por nosotros mismos.
no por el pecado, sino por nosotros, ¿verdad? Para redimirnos, para quitar el pecado, para purificarnos, ¿verdad? Y traernos de vuelta en su reino. Por lo tanto, no podemos considerar esto como un juego, ¿verdad? Ahora estoy con Cristo, ahora no estoy con Cristo, ahora vuelvo, ahora me voy. Debemos de tener muchísimo cuidado, mis queridos hermanos, ¿verdad? Los intereses de Dios y los de Mamón, esto es un dios del dinero, ¿verdad? En la antigüedad era considerado así, por eso Cristo lo utiliza, ¿verdad? El dios del dinero, de la riqueza. Los intereses de Dios y los de Mamón no pueden armonizar en forma alguna. Por lo tanto, o amamos a Dios o amamos la riqueza, ¿verdad? El dinero, lo material, ¿verdad? Donde la conciencia del cristiano le aconseja abstenerse, hay que tener cuidado lo que nos trata de decir aquí porque es sumamente importante. Donde la conciencia del cristiano le aconseja abstenerse, ¿y quién es la conciencia del cristiano? Ahora hemos aprendido que es la influencia, ¿verdad?, purificadora del Espíritu Santo. Por lo tanto, donde el Espíritu Santo le aconseja abstenerse, negarse a sí mismo, detenerse. Me vais a perdonar porque hoy mi voz parece ser que otra vez no está muy fina, ¿verdad? Dice, allí mismo el hombre del mundo avanza para gratificar sus tendencias egoístas. Es decir, para complacer a sus malos hábitos, a sus deseos, a sus proyectos, ¿verdad? A su forma de vivir, que no tiene en cuenta a nuestro Dios, ¿verdad? A un lado de la línea divisoria se encuentra el abnegado seguidor de Cristo. Dice, hay una línea divisoria, en un lado está el seguidor de Cristo. Al otro lado de esa línea divisoria, ¿verdad?, se halla el amante del mundo. Pero debemos de tener cuidado, porque cuando dice el amante del mundo, eso no excluye a los cristianos, ¿verdad? No excluye a los cristianos. Y lo vamos a ver porque no es porque lo digo yo, sino porque está escrito y realmente eso es lo que Dios trata de hacer, ¿verdad? Crear conciencia en nosotros de cuál es la línea divisoria y en qué parte de la línea realmente es el lado correcto, ¿verdad? Al otro lado se halla el amante del mundo, dedicado a satisfacerse a sí mismo, siervo de la moda. Los cristianos también lo son, no deberían, pero desgraciadamente también lo son algunos, ¿verdad? Embebido en frivolidades, también, ¿verdad? Regodeándose con placeres prohibidos. Por lo tanto, también los cristianos, ¿verdad?, actúan de esta manera. No deberían, ¿verdad? Porque para eso nos cuentan de la línea divisoria. Pero podemos ver que la realidad nos dice la realidad, ¿verdad? Cómo estamos. Fijaos, a ese lado de la línea, es decir, el lado de satisfacerse a sí mismo, amante del mundo, siervo de moda, embebido en frivolidades, regodeándose con placeres prohibidos, a ese lado de la línea no puede pasar el cristiano. Esa advertencia es muy seria, mis queridos hermanos, porque esto significa en realidad someterse a la voluntad del Espíritu de Dios. Eso es lo que nuestro Dios trata de explicarnos en esta reflexión, mis queridos hermanos. Y debemos entender muy claramente cuál es la línea divisoria y cuál es el lado correcto y cuál es el lado incorrecto. Y con esta reflexión lo vamos a tratar de entender, ¿verdad? Dice, nadie puede ocupar una posición neutral, es decir, estar justamente en la línea divisoria, no esté ni en un lado ni en el otro. Eso no existe, ¿verdad? Eso es lo que dice. Nadie puede ocupar una posición neutral. No existe una posición intermedia. ¿Entendemos? No existe un espacio neutro, ¿verdad? No existe. O estás en una parte o estás en la otra. En la que no se ame a Dios
y tampoco se sirva al enemigo de la justicia. Este espacio no existe, ¿verdad? O estás amando a Dios o amas al otro Dios, ¿verdad? Y fijaos aquí porque nos dice algo que nosotros tratamos a lo sumo. Algunos se quedan maravillados, ¿verdad? Porque no se dan cuenta la importancia que tiene, ¿verdad? Pero en este canal tratamos de entender la obra del Espíritu Santo y la auténtica importancia que tiene el Espíritu de Cristo, llamémosla así, ¿verdad? El que está en representación de Cristo, ¿verdad? Y que hace esta obra en nosotros. Y nosotros tratamos por todos los medios de tratar de entender este asunto, mis queridos hermanos, porque es precisamente la clave de que no hemos entendido esto y consecuencia de que no hemos entendido esto, estamos como estamos, ¿verdad? Por eso es necesario entender bien cómo y de qué manera Cristo obra en nosotros, ¿verdad? Y nos redime, nos purifica y nos salva, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Cristo ha de vivir en sus agentes humanos. ¿Entendéis que lo que estamos contando en este canal no es una broma, ni es un invento humano, ni nada por estilo? Este en realidad es el propósito de Dios. Lo hemos estudiado, ¿verdad? Hace no tanto, ¿verdad? Y dice, Cristo ha de vivir en sus agentes humanos, obrar por medio de sus facultades, ¿verdad? Y actuar por sus habilidades. Es decir, los dones que tenemos a través de nuestros dones, aplicarlos, ¿verdad? Ponerlos en práctica. Ellos deben someter su voluntad a la de Cristo y obrar con su espíritu. Por tanto, ¿entendéis lo que tratamos de explicar aquí una y otra vez aquí de una manera sintetizada en un párrafo? Nos lo está diciendo todo, ¿verdad? Entonces, ya no son ellos los que viven, sino que Cristo vive en ellos. ¿Entendéis cómo se aplica ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Entendéis cómo se aplica esto? Esto se aplica con esa línea divisoria que nos contó antes, ¿verdad? En donde debemos de abandonar el mundo con todo lo que el mundo ofrece y someternos completamente a la voluntad de Dios. Porque vuelvo a leer el texto para que lo podamos entender, ¿verdad? Porque con mis comentarios a veces creo que perdemos el hilo conductor, ¿sí? Cristo ha de vivir en sus agentes humanos, porque es su templo, su fortaleza, ¿verdad? Obrar, ¿quién obra? Él, pero ¿en qué condiciones? Fijaos, obrar por medio de sus facultades y actuar por sus habilidades. ¿Pero quién? Él, ¿verdad? Ellos, ahora viene la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Ellos deben someter su voluntad a la de Cristo y obrar con su espíritu. Si no actuamos exactamente de esta manera, por lo tanto, en este momento el Espíritu no estaría con nosotros. Porque esto significa no someternos, sino que hacer lo que yo quiero hacer. No es lo que Él quiere hacer. ¿Podemos entender la auténtica realidad? Por lo tanto, ellos deben someter su voluntad a la de Cristo y obrar con su espíritu, ¿verdad? En este proceso de transformación, de purificación, de santificación, ¿verdad? Y este es el auténtico camino. Eso es lo que nuestro Dios trata de decirnos. Déjame a mí que yo haga lo que tenga que hacer. Cosas que tú no puedes. Lo que tú sí puedes es someterte a mi voluntad y obrar conmigo en esta misma dirección hacia la transformación de tu carácter. Purificación, santificación. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Una vez que cumplimos esa condición, dice, entonces ya no son ellos los que viven, sino que Cristo vive en ellos. Pero aquí surge una pregunta importante, porque venimos tratándolo, ¿verdad? Cuando vive Cristo en mí, ¿puedo obedecer? Son cuestiones importantes que debemos de resaltar de aquí, ¿verdad?
cuando yo me someto a la voluntad de Cristo y no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive, ¿puedo obedecer? Es una buena pregunta y yo os la dejo a vosotros que contestéis, porque ya hemos contestado en realidad. Si vamos para atrás y analizamos lo que tratamos aquí de explicar, vais a ver que la respuesta está hecha. Por eso no me voy a parar sobre ella, ¿verdad? Pero ahora entendemos, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el auténtico entendimiento de ese texto del apóstol, ¿verdad? Y no es el otro contexto, sino que el contexto correcto es el que justo nos acabo de explicar aquí. En un pequeño párrafo nos está diciendo todo, en realidad. Todo. Si nosotros nos quedamos solo con este párrafo, podríamos decir, no necesitamos nada más. El sacrificio de Cristo, y con este párrafo ya deberíamos de haber entendido todo. Desgraciadamente, el hombre necesita más, porque hemos caído tanto que nuestro entendimiento es nublado, ¿verdad? No logramos entender ni ver. Tenemos un velo que nos impide entender esa realidad, ¿verdad? Bien, sigamos el texto. Quien nos entrega por entero a Dios se ve gobernado por otro poder y escucha otra voz. Esto es algo que es difícil de asimilar por nosotros los cristianos, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Dios nos desvela la auténtica realidad. De ti y de mí depende si aceptamos esa realidad, esa perspectiva de Dios. ¿Entendéis? Porque nosotros hemos entendido mal el Evangelio y vivimos de una manera que no corresponde, mis queridos hermanos. Porque fijaos lo que dice aquí. Quien nos entrega por entero a Dios se ve gobernado por otro poder y escucha otra voz. ¿Y me puede pasar esto estando en la iglesia? Claro, si no, yo no he entendido esta obra de Cristo, yo no he entendido los condicionantes que los explicamos antes, ¿verdad? Someterme por completo a la voluntad de Dios, eso es lo que dice, quien nos entrega por entero, preserva algo, en realidad no se ha entregado, ¿verdad? Hay otro espíritu que está actuando. ¿Y eso puede pasar en la iglesia? Pues eso es lo que trata de decirnos nuestro Dios, queridos hermanos. Eso es lo que trata de decir. Ese templo ha de ser purificado totalmente. Por lo tanto, cuando yo no me entrego totalmente, Él no puede purificar. ¿Y a quién pertenezco? Algunos de nosotros decimos que no, que nuestro Dios es tan restrictivo y tan intransigente. ¿Pero con quién? ¿Conmigo o con el pecado? Debemos entender muy bien ese contexto, mis queridos hermanos, porque Dios me ama, pero no me ama de cualquier manera. Él me quiere purificar por completo. Y si yo preservo algo, entonces no me he entregado, y como no me entrego, consecuencia, otro espíritu actúa a través de mí. ¿Y me purifico? ¿Me santifico? ¿O este espíritu simplemente simula a mí que estoy encaminado, pero que en realidad esta obra de purificación, de santificación, no se puede hacer? Porque este espíritu no sabe hacer esta obra. Él hace otra obra, ¿verdad? Quien nos entrega por entero a Dios se ve gobernado por otro poder y escucha otra voz. Es lo que acabo de decir. Simula, ¿verdad? Que sí, pero que no es. Cuyas sugestiones revisten un carácter completamente distinto. ¿Entendemos? El servicio a medias coloca al agente humano del lado del enemigo, como aliado eficaz de los ejércitos de las tinieblas. Cuando los que profesan ser soldados de Cristo se unen a la confederación de Satanás y colaboran con él, se revelan como enemigos de Cristo. ¿En la iglesia? ¿Entendéis la perspectiva de Dios, queridos hermanos? Porque está hablando de nosotros, de los cristianos. No está hablando de otros, y lo vais a ver enseguida. No. Está hablando
de aquellos que creen que son soldados de Cristo, pero que no han entendido la obra, no se han entregado por completo, por lo tanto están haciendo en la iglesia una obra de iniquidad, una obra extraña. ¿Podemos entender esa realidad? Fijaos lo que dice a continuación. Se unen a la confederación de Satanás y colaboran con él, se revelan como enemigos de Cristo, traicionan cometidos sagrados, constituyen un eslabón entre Satanás y los soldados fieles, un eslabón entre Satanás y los que son fieles, ¿verdad? Y por medio de dichos agentes, el enemigo trabaja constantemente para seducir los corazones de los soldados de Cristo fieles. Es decir, cuando los que están en la iglesia, me voy a poner a mí en este caso, ¿verdad? Yo soy uno de esos enemigos de Cristo, ¿verdad? Y los que son fieles, yo como maestro de Israel, ¿verdad? Me miran a mí, entonces tratan de copiarme, ¿verdad? De hacer lo que yo hago. Pero fijaos que cuando mi vida no está completamente entregada, la obra que yo estoy haciendo no le sirve a Cristo, ¿verdad? Y lo vamos a entender más detalle porque el texto no se ha terminado. Pero trato de haceros entender una realidad que no la contemplamos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Mucha gente viene a la iglesia, tiene la sensación que ya está, que ya lo tiene todo, ¿verdad? Pero Dios nos dice que no, que la obra apenas acaba de empezar. El estar en la iglesia es apenas subir el primer escalón y nos faltan un montón de escalones hasta llegar al cielo. Me refiero a la escalera de Jacob, ¿verdad? Que es Cristo mismo. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda de subir sobre esta escalera? Mucho. Por lo tanto, entrar en la iglesia es apenas el primer escalón. Aún queda obra por hacer. Pues mucha gente se ha quedado en el primer escalón, ¿verdad? Debido a esas doctrinas que aquí tratamos de explicarlas una y otra vez, ¿verdad? Cree y eres salvo, la ley colgada en la cruz, vamos a pecar hasta que Cristo viene, ¿verdad? Detrás de esas doctrinas es lo que trata de explicarnos aquí. Y otros asuntos que son personales, decisiones mías, ¿verdad? Por lo tanto, cuando la gente que está en la iglesia me mira a mí como líder, como maestro de Israel, dice, si yo hago lo que hace estaré con él, ¿verdad? Si él entra al cielo, pues yo también. Y resulta que nosotros nos convertimos precisamente en esto. Dice, constituyen un eslabón entre Satanás y los soldados fieles. Y es así como nos llevamos por delante toda la iglesia. O al menos aquellos que tratan de copiarme a mí, ¿verdad? En esa condición como enemigo de Cristo, ¿verdad? Podemos entender la profundidad del asunto, ¿verdad? Yo sé que esto no va a gustar, lo sé, ni a vosotros ni a mí tampoco, ¿verdad? Porque es que todos tenemos que pasar por ahí, y todos hemos pasado por ahí, segurísimo, ¿verdad? Por eso digo yo que entrar en la iglesia es apenas el primer escalón, hasta que logramos entender las profundidades de lo que Dios trata de revelarnos, nos queda camino por recorrer y entendimiento, ¿verdad? Pero por eso estamos con este canal tratando de ayudar para que podamos entender, ¿verdad? En realidad lo que trato de hacer es arrastrar a cuanta más gente sobre esta escalera subiendo, ¿verdad? Porque al entender la obra, es así como todos vamos subiendo, ¿verdad? Poco a poco, escalón tras escalón, pero tratamos de llegar arriba, ¿verdad? Siempre con Cristo, no olvidad, ¿verdad? No olvidad el contexto correcto, porque si perdemos eso de vista, nos vamos por otros derroteros, ¿sí? Fijaos lo que dice aquí, una cosa muy, muy interesante. Dice, el baluarte más fuerte del vicio en nuestro mundo no es la vida perversa del pecador, de los que están fuera, ¿verdad? En realidad. Abandonado, ni del renegado envilecido. ¿De quién está hablando aquí?
de gente que está fuera, que ni siquiera conocen a Dios. O sea, son fríos, como lo llama el Evangelio, ¿verdad? Son fríos. No saben de Dios, no se están preocupando, ellos viven en pecado, pero no tienen ningún problema porque al desconocer la ley, lo digo entre comillas, es difícil en esta época no conocer, ¿verdad? Al menos escuchar de la verdad, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice, que el baluarte más fuerte del vicio en nuestro mundo no es la vida perversa del pecador abandonado, ni del renegado envilecido. Fijaos quién es más peligroso, dice, es la vida que en otros aspectos parece virtuosa y noble. ¿De quién habla aquí? De los que portan el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero en la cual se alberga un pecado. ¿De cuántos necesitamos? Uno solo, ¿verdad? Se consiente un vicio, dice. Un vicio. Nada más. Solo uno. Para el alma que lucha secretamente contra alguna tentación gigantesca, que tiembla al borde del precipicio, tal ejemplo es uno de los alicientes más poderosos para pecar. Es decir, ese pecado me gusta, ¿verdad? Yo sé que no está bien, por eso lucho con él, ¿verdad? Yo lucho con él, pero al mismo tiempo me gusta. Por eso me dice que estoy al borde del abismo, estoy jugando ahí entre caerme y quedarme, ¿verdad? En la línea correcta de la división, de la línea divisoria en el lado correcto, ¿verdad? Pero estoy a punto de pasar al otro lado porque estoy peleando de alguna manera con él, pero al mismo tiempo me gusta. Y esto es un desastre, porque es no entregar ese problema, ese vicio, ese pecado, no entregarlo a Cristo, para que Él pueda hacer esta obra de purificación, porque este es su trabajo, ¿verdad? ¿Quién me está diciendo a mí que tengo yo que luchar con este pecado? ¿Entendéis el juego? ¿Cuál es el espíritu que anima esto? Cuando yo en realidad de rodilla, yo tengo que decirle a Dios, Señor, tú ya sabes cuál es mi problema, cuál es ese vicio. Por favor, y eso es luchar en oración. Eso no es colocarte una vez y ya está. No, es mientras ese pecado no está vencido, tengo que luchar con Dios en oración. ¿Entendéis? ¿Por qué? No es porque a Dios le gusta que nosotros estemos de rodillas. No, no tiene que ver con eso. Es que no tiene que ver con Dios, es que tiene que ver conmigo. Para que yo me pueda dar cuenta lo que significa el poder del pecado en mi vida, queridos. Dios haciendo así puede desaparecer todos los pecados. Pero ¿he entendido yo lo que significa pecado? Entonces, si yo entraría en el cielo, ¿podría yo estar tentado en algún momento sin entender la profundidad de este asunto? ¿Podría estar tentado a volver a pecar? Claro, porque al no pasar por este proceso, al no luchar con Dios junto para que este pecado se purifique, ¿verdad? Que desaparezca de mi vida, yo no entiendo lo que esto significa, ¿verdad? Lo trato con sencillez, ¿verdad? Y eso me podría hacer en algún momento volver a hacerlo. Y no puedo entrar en el reino de Dios si en mi mente aún existe esa duda. Porque en el reino de Dios lo entra solamente lo que es todo purificado. ¿Entendemos este asunto bien? Por lo tanto, no podemos permitir este juego. Me gusta, no me gusta, peleo, no peleo, porque en realidad cuando estoy jugando a esto, sigo pecando. Porque me gusta. ¿Quién gana? Este cuerpo de muerte, como diría el apóstol. Ese cuerpo de muerte gana. Ese es el poder del pecado. Aquel que a pesar de estar dotado de un alto concepto de la vida, aún entendiendo la verdad, de la verdad y del honor, quebranta voluntariamente un solo precepto de la santa ley de Dios, pervierte sus nobles dones en señuelos del pecado. ¿Entendemos la perversión del asunto?
el genio, el talento, la simpatía. Atentos a lo que está diciendo aquí, porque lo hablamos en la exposición anterior, ¿verdad? Esa voz o sea, con voz blanda, ¿verdad? Con este énfasis, ¿verdad? De mi vida cristiana, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. El genio, el talento, la simpatía y aún los actos generosos y amables pueden llegar a ser lazos de Satanás para arrastrar a otras almas hasta hacerlas caer en el precipicio de la ruina para esta vida y para la venidera. ¿Y por qué dice esto? Dice esto precisamente por lo que dijimos hasta aquí. Es decir, si yo soy un cristiano declarado, ¿verdad? Todo aquel que me ve, ¿verdad? Y ve en mí este vicio, yo puedo tener este genio, el talento, la simpatía, actos generosos, amables, pero ellos ven este pecado, pues este pecado se convierte en una caída para mí y para ellos también, ¿verdad? Por eso nos está apuntando todo esto. Por eso está diciendo, el genio, el talento, la simpatía y aún los actos generosos y amables pueden llegar a ser lazos de Satanás para arrastrar a otras almas, ¿verdad? Porque ellos ven, saben quién soy, saben cómo actúo, saben cómo vivo, ¿verdad? Hasta hacerlas caer en el precipicio de la ruina para esta vida y para la venidera. Porque me copian, ¿verdad? Y por eso aquí decimos una y otra vez que no podemos estar mirando a los hombres, ¿verdad? Confiar en los hombres. Solamente tenemos que confiar en lo escrito está. Cristo tiene que ser nuestro modelo, nadie más, ¿verdad? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y nosotros entendemos bien este asunto como discípulos de Cristo. ¿En verdad no amamos las cosas del mundo? ¿Seguro? ¿Podéis daros cuenta la profundidad de este asunto, mis queridos hermanos? Y podéis daros cuenta que esto, hasta en mí, ¿verdad? Cuando yo traté esto, levanta cuestionamientos, ¿verdad? Cosas que estoy haciendo a diario que aparentemente no están malas, ¿verdad? Porque todos queremos prosperar de algún modo. Pero ¿dónde está la línea divisoria entre amar a Dios y someterme a su voluntad? ¿Y qué es lo que yo no entrego por completo a Dios? ¿Verdad? ¿Qué proyectos de mi vida? ¿Qué cosas de mi vida? ¿Qué deseos de mi vida? En realidad no le entrego a Dios y que son las cosas que están en este mundo y que no tienen como propósito el reino venidero, ¿verdad? Este asunto es muy profundo, mis queridos hermanos, y debemos de pensar profundamente. Creo que muchos de nosotros tenemos que tomar decisiones firmes, claras. Entregarme por completo a Dios, cueste lo que cueste, porque si no, me va a costar la eternidad. Tengo que elegir, ¿verdad? Este camino estrecho, por eso es estrecho, ¿verdad? Por eso es estrecho, porque entregarme a Dios no es fácil, queridos. Lo es fácil cuando entiendo la obra y decido someterme y que el Espíritu de Cristo obre en mí. Pero cuando en mi mente todavía no tengo las cosas claras, esta obra no es fácil. Hay decisiones importantísimas que tomar, ¿verdad? No es fácil. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Entendemos la profundidad del asunto, mis queridos hermanos? Si alguno ama al mundo y las cosas que están en este mundo, las que sean, el amor del Padre no está en él. ¿Y por qué nos dice eso, mis queridos hermanos? Debemos de entender algo que es tremendamente importante. Nada de este mundo ni representan
ni es alguna imagen del mundo venidero. Nada. Y de hecho, de este mundo solo entrará en el reino de Dios nuestro carácter purificado por la obra de Cristo. Y nada más. Todo este mundo será destinado al fuego. Y por eso Dios nos dice, si alguno ama al mundo, se queda con el mundo. ¿Verdad? Eso es lo que trata de decirnos. El amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no puede amar nada que pertenece a Mamón, a otro Dios. ¿Podéis entender esa profundidad? Pues eso trata de explicarnos, mis queridos hermanos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, fijaos lo que nos dice, no proviene del Padre, sino del mundo, es decir, de un otro espíritu, pero no del Padre. Y de aquí, en su reino, no entrará nada que no esté purificado. Lo único que va a ser purificado es nuestro carácter. Y os he preparado un pequeño texto para que podamos entender la auténtica realidad que nuestro Dios nos presenta, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y es aparte de lo que nos dijo ese texto, ¿verdad? Es un otro texto de testimonios para la iglesia y nos revela una realidad, ¿verdad? Para que profundicemos un poquito más todavía en lo que Dios trata de decirnos. Y fijaos, dice, Dios lo invita ahora a arrepentirse y a ser celoso en la obra de Cristo, ¿verdad? Conmigo y con este mensaje que hemos de llevar al mundo también, ¿verdad? Fijaos lo que dice, la conducta que siga ahora determinará su felicidad eterna. ¿Entendemos la línea divisoria? ¿Verdad? El lado en que determino estar viviendo ahora determinará si entro en el reino o no, ¿verdad? ¿Puede rechazar la misericordiosa invitación que ahora se le extiende? ¿Puede elegir su propio camino? ¿Puede albergar orgullo y vanidad y perder su alma finalmente? Atentos aquí. La palabra de Dios nos dice con claridad que pocos se salvarán. ¿Entendéis por qué nos dice de ese grupo pequeño? Pues aquí nos lo confirma, queridos hermanos. La palabra de Dios nos dice con claridad que pocos se salvarán y que la mayor parte, incluso los llamados, los así dicho discípulos de Cristo, y que la mayor parte, incluso los llamados, serán indignos de la vida eterna. No tendrán parte en el cielo, sino que su porción será con Satanás y experimentarán la segunda muerte, de la que nadie vuelve. Cuando digo nadie, nadie. Porque hay cosas que no hemos entendido, bien. De la segunda muerte, nadie vuelve. Nadie. Y hay que tratar de entender muy bien algunos aspectos que nosotros creemos que sí. Pues no. Los hombres y mujeres pueden escapar de esta condenación si lo quieren. Y ahora entendemos lo que significa si lo quieren. Si se someten a la obra santificadora, purificadora del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Es verdad que Satanás es el gran originador del pecado, pero esto no excusa los pecados de nadie. Estamos hablando de pecados por elección. Cuidado cómo entendemos este asunto, ¿verdad? Es verdad que Satanás es el gran originador del pecado. Me presenta la tentación, ¿verdad? Pero esto
no excusa los pecados de nadie, porque Él no puede obligar a los seres humanos a hacer el mal. Él solo me presenta la tentación y ¿quién elige? Yo. Por lo tanto, ¿de qué pecados estamos hablando? Por elección. ¿Los podemos entender? Bien. Los tienta a hacerlo. Y presenta el pecado como algo atractivo y agradable. Pero tiene que dejar que ellos, nosotros, decidan si lo vamos a cometer o no, ¿verdad? ¿Y por qué incluso Él mismo deja que nosotros elijamos? ¿Por qué? Porque si es de otra manera, la culpa no es mía, es de Él. ¿Entendéis la profundidad del asunto? Por lo tanto, fijaos, hasta el enemigo de Dios sabe que soy yo el que tiene que elegir. Solamente así, en justicia, no puedo ser redimido. Aquí hay otra revelación sumamente importante, que nos tendría que hablar de quién es nuestro Dios y cómo Él es sujeto a su propio carácter, a sus principios. Si el mismo enemigo de Dios no nos obliga, ¿cómo nos va a obligar Dios a nada? ¿O cómo Dios obrará en contra de mi voluntad? ¿Podéis entender la profundidad de este asunto, queridos hermanos? Que no es como nosotros creemos, que es mucho más profundo y tiene implicaciones profundas en nuestra teología, en nuestro entendimiento. ¿Entendéis lo que nos dice aquí el texto? No obliga a los hombres a embriagarse, ni los obliga tampoco a no asistir a las reuniones religiosas. Presenta sus tentaciones de manera que induce a hacer el mal. Pero el hombre es un ser moralmente libre. Y cuando dice que soy libre, es que soy libre. Porque fijaos, hasta el enemigo de Dios me induce a la tentación, pero no me obliga a pecar. ¿Entendemos la profundidad de este asunto? Por lo tanto, eso quiere decir que cuando peco, elijo. La pregunta es, ¿puedo elegir de otra manera? Pues eso es lo que tratamos de hacer entender en este canal, queridos. Claro que puedo elegir de otra manera. Si me someto a la voluntad de Cristo, que es el que tiene poder para vencer ese inducir a hacer el mal, ese poder del pecado, ¿verdad? Pero el hombre es un ser moralmente libre que puede aceptar o rechazar sus insinuaciones. Por lo tanto, ¿puede o no puede? ¿Entendemos lo profundo que es este asunto? Porque Dios nos dice, el hombre es un ser moralmente libre que puede aceptar o rechazar sus insinuaciones. Por lo tanto, la pregunta es, si Dios me dice que soy libre y que de mí depende, ¿quién es el culpable del pecado? ¿Quién toma las decisiones? ¿Podemos entender la auténtica realidad? Este es el poder que nosotros tenemos, decidir. Y cuando hemos decidido, recibiremos poder para que se ejecute lo que dijimos. El poder de un lado de la línea divisoria o del otro lado. El otro lado también da poder, ¿verdad? Para meterte en el pecado y no salir de ahí nunca jamás. Pero si yo decido no pecar, si yo rechazo las insinuaciones de Satanás y le digo a Dios, hago bien las cosas, no como los hizo Adán. Cuando se me presenta la insinuación, me voy a Dios y le digo, Señor, mira lo que se me ha presentado. Te pido por favor que tú me des poder a elegir correctamente. ¿Entendéis la lucha de Jacob de rodillas? ¿Entendéis por qué cuando Jacob no pudo más, sus fuerzas estaban agotadas? Entonces es cuando se rinde por completo
y le pide a Dios, bendíceme. Pues esa tiene que ser nuestra lucha con cada uno de nuestros problemas, queridos hermanos. Esta tiene que ser nuestra lucha. Y cuando hemos convencido a Dios que en verdad queremos abandonar ese pecado, que no me gusta en absoluto, Dios me bendecirá, me dará poder para que este pecado nunca, jamás sea un problema para mí. Espero, mis queridos hermanos, que hayamos podido entender con profundidad estos asuntos. Y espero, mis queridos hermanos, y os invito, ruego, que vosotros también os acerquéis a los textos. Siempre tenéis las referencias. Acercaos a los textos y tratad de entender lo que nuestro Dios trata de decirnos, ¿verdad? Porque nos ama tanto, que nos lo está explicando todo a detalle, para que entendamos y que junto con Él, con su Espíritu, obremos en esta lucha de cooperación para ser purificados, transformados, sellados y llevados consigo en su reino. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis su precioso día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.